En esta tercera parte de la presentación vamos a hablar de las micosis profundas oportunistas. Aquí es importante que ustedes sepan cuál es la diferencia que existe entre los hongos oportunistas y aquellos que son patógenos primitivos. Los causantes de micosis profundas endémicas, que son los que estuvimos viendo hasta ahora, son hongos primitivos, o sea, patógenos primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que su sola presencia es indicativo de agente causal. No ocurre lo mismo cuando hablamos de las micosis oportunistas o causadas por hongos oportunistas, porque como el nombre lo indica, estos hongos están presentes en la naturaleza, pero esperan la oportunidad para poder causar algún tipo de patología en los individuos que son susceptibles. ¿Cuáles son estas situaciones de oportunidad? Justamente cuando los individuos están atravesando por un periodo de inmunosupresión severa, o cuando son individuos que están padeciendo cáncer y hay que inmunosuprimirlos, o luego de cirugías extremas, o luego de tratamientos prolongados con antibióticos o con corticoides, es posible entonces que estos hongos que están en la naturaleza puedan llegar a invadir el cuerpo y provocar algún tipo de infección. En este grupo se encuentran principalmente las candidiasis, que ya las vimos en la APO número 5, la criptococosis, que la vimos en la APO número 6, y ahora entonces corresponde hablar de las aspergilosis. La aspergilosis es una micosis oportunista que tiene como característica la de provocar infecciones en animales o en personas, pero que comparten el patrón de padecer de algún tipo de patología previa. Estas patologías pueden tener un componente inmunológico, es decir, alguna falla inmunológica, alguna alteración fisiológica o anatómica que predispone a estos individuos a sufrir de aspergilosis. Recuerden siempre que son micosis oportunistas. Entonces, los pacientes van a ser aquellos que tengan algún tipo de enfermedad de base que predisponga justamente a sufrir de una aspergilosis. Entre los agentes etiológicos más frecuentes o que se reconocen con mayor frecuencia figuran distintos complejos de especies y se llaman complejos porque con las técnicas de biología molecular lo que se ha visto es que dentro de cada grupo o de cada complejo existe un número importante de cepas o especies crípticas, es decir, especies que no pueden ser diferenciadas entre sí por las técnicas fenotípicas, sino que únicamente son diferenciables entre sí por técnicas de biología molecular. Por eso se agrupan directamente en complejos de especies. Para el caso del complejo Aspergillus fumigatus, está compuesto por aproximadamente unas 60-65 especies crípticas, de manera que es difícil que ustedes las puedan diferenciar solamente por macro y micromorfología. Hay que hacer técnicas de biología molecular. Entonces, entre los agentes más comunes o los más frecuentes figuran, como les decía, los complejos. El complejo Aspergillus fumigatus, el complejo Aspergillus flavus, el complejo Aspergillus tertius y un montón de otras especies pertenecientes a distintos complejos del género Aspergillus. La aspergilosis puede afectar a distintos animales. Vemos que puede causar lesiones en las aves de corral y en las aves salvajes, en las que causa lesiones muy severas en los sacos aéreos que resultan incompatibles para la sobrevida del animal. Por otro lado, en los equinos también tiene un papel importante en la afectación de las bolsas guturales y esto realmente es una patología muy severa que muchas veces lleva a que haya que sacrificar a los animales porque les compromete la respiración y además puede provocar hemorragias masivas. En los caninos, por otra parte, se observan lesiones en la cavidad nasal, principalmente en los caninos que son de razas dolicocéfalas, es decir, razas que tienen la cavidad craneal alargada, ¿sí? Todo lo que es la parte de la nariz. Y en las hembras bovinas, es decir, en las vacas, puede causar abortos, de manera que ustedes ven que hay una multiplicidad de presentaciones clínicas que pueden causar los hongos pertenecientes al género Aspergillus. Veamos qué pasa entonces con las aves de corral. Recuerden que los aspergillus se encuentran dispersos en el ambiente, forman parte de la biota común de todo lo que es el ambiente. Los conidios se encuentran aerosolizados en el aire e ingresan por cavidad nasal tanto en los animales como en las personas. Una vez que pasan por cavidad nasal, si el animal no tiene ningún tipo de estado de inmunocompromiso, no hay ningún problema, son eliminados a partir de allí, pero si los animales están padeciendo algún tipo de patología de base, algún tipo de trastorno alimenticio o una falla anatómica, pueden entonces pasar de ser colonizantes a ser microorganismos infectantes y entonces provocan las lesiones.
En las aves con aspergilosis, lo más común de ver son las lesiones en la mucosa de los senos nasales o paranasales, y en donde se observan como un fino puntillado que comienza como pequeñas lesiones granulomatosas nodulares que pueden coalescer, es decir, se pueden ir uniendo y forman entonces grandes plastrones o pseudomembranas que tapizan la mucosa de las cavidades nasales e inclusive de los sacos aéreos, ya vamos a ver en otra diapositiva. En estas dos fotos ustedes pueden ver cómo hay una invasión de los tejidos y está la presentación entonces de estas formas granulomatosas en la mucosa de las aves. En esta fotografía vemos un aspergiloma en un saco aéreo y cuando hablamos de aspergilomas es porque se forma como una especie de masa o tumor compuesto por aspergillus. Lo interesante de esto es que al tomar el saco aéreo se dificulta, por supuesto, todo lo que es la ventilación del ave y todo lo que es el ingreso de aire, porque ustedes recuerden que el aire ingresa y va pasando por los sacos aéreos y es lo que facilita entonces el proceso de respiración en las aves. De manera que al tener todo este tipo de lesiones, por supuesto que esto es incompatible con la vida y generalmente, o sea, generalmente no siempre los animales terminan muriendo justamente por este tipo de patologías. En los caninos, la aspergilosis se presenta con una forma nasal, ¿sí? Y principalmente en caninos que son adultos jóvenes y, como les había comentado al principio, en aquellos que tienen la cabeza y la nariz alargados o razas dolicocéfalas. Acá les muestro algunas fotos de los caninos que son más susceptibles, como el collie, el galgo con todas las variedades de galgo, el setter, los lebreles con todas las variedades de lebreles. Fíjense que todos comparten la característica de tener una nariz alargada y esto los predispone justamente a padecer este tipo de infección fúngica. Siempre la predisposición va a estar basada en que en la falla, en la respuesta inmune, en el debilitamiento por alguna otra enfermedad, parasitosis, estados de malnutrición, algún proceso respiratorio preexistente, cuando los animales soportan terapéuticas prolongadas con antimicrobianos, o cuando están sometidos a un ambiente que está muy polucionado. ¿Qué quiere decir esto? Es especialmente importante en los perros que están en el campo o cerca, por ejemplo, de criaderos de aves, en donde no se recambia la cama en todo lo que es el galpón de aves. Entonces hay una cantidad muy importante de aspergillus en el ambiente y los animales inhalan permanentemente esos propágulos y esto hace que entonces puedan padecer de una aspergilosis, tanto los animales como las personas, y esto es distinto. Las manifestaciones clínicas de la aspergilosis nasal van a incluir estornudos, sangrados por la nariz. En algunos casos van a ver que la nariz está hinchada o que está edematizada y que también hay dolor nasal, por supuesto, porque ese edema, esa inflamación de la nariz, comprime los filetes nerviosos y se traduce en dolor. Por otra parte, ustedes van a poder observar una descarga por fosas nasales en forma uni o bilateral de moco, de pus, de sangre. A veces cuando se rompen los vasos sanguíneos por tanto estornudo, entonces se mezcla el moco con pus en el caso de que haya una contaminación con bacterias y esto sale entonces por las fosas nasales de los animales que están infectados. Por supuesto que si se altera todo lo que es el sentido del olfato, se altera también el apetito, porque esto a ustedes les habrá pasado también cuando están muy resfriados o congestionados. En general disminuye el apetito porque no se puede percibir el olor del alimento y esto hace que no se despierte entonces la sensación de hambre. Los pasos que tenemos que seguir para el diagnóstico micológico incluyen, como siempre, la observación microscópica, sea directa en fresco o con coloraciones, el cultivo, la incubación y, en algunos casos, la inmunodifusión. Para la observación microscópica directa en fresco, utilizamos las muestras que tomamos, que pueden ser de un hisopado nasal, de una escarificación. Si son bolsas guturales, por supuesto, tenemos que biopsiar prácticamente la bolsa o lo mismo de los sacos aéreos de las aves. Y todo esto entonces se puede procesar en forma directa, visualizando con el agregado de hidróxido de potasio. Lo que esperamos ver son las hifas, ¿sí? Hifas hialinas tabicadas a partir de la muestra clínica. Luego, si tomamos muestras de biopsia, se pueden someter a distintas coloraciones y allí nuevamente lo que vamos a observar son las estructuras de los micelios tabicados. Esa es la estructura que nosotros tenemos que visualizar tanto en la observación microscópica directa en fresco como en las coloraciones.
Luego, con las muestras, independientemente del lugar de donde las hayamos tomado, tenemos que proceder al cultivo. ¿Para qué? Para recuperar al hongo justamente en el cultivo y realizar todos los procedimientos que necesitamos para hacer la identificación definitiva del hongo. Acá tenemos que recordar que sobre el medio de cultivo, que es una garza buro común, porque desarrollan sin ningún tipo de inconvenientes, tenemos que agregar el antibiótico para frenar a la biota bacteriana contaminante, y recuerden que no podemos usar la cicloheximida, ¿sí? Porque la cicloheximida es un antifúngico que lo que hace es inhibir a la flora o a la biota oportunista, ¿sí? A los hongos oportunistas, a los contaminantes. Y como Aspergillus es un hongo oportunista, no podemos colocar entonces la cicloheximida. La cicloheximida se reserva para aquellos cultivos de hongos que nosotros ya tenemos la presunción que son patógenos primitivos, como histoplasma, como el coccidioides o como el Sporotrix. En este caso, como son hongos oportunistas, no tenemos que agregar cicloheximida. La incubación a 37 grados, y esto durante 2 a 7 días. En general, las especies de Aspergillus desarrollan entre los 2 a 3 días, o sea que no van a tener ningún tipo de inconveniente. Y luego lo que se puede hacer también son las técnicas de inmunodiagnóstico, y para esto utilizamos la inmunodifusión, un gel de agar de Aucherloni. Lo que se ve es que en medicina humana en realidad son técnicas que tienen mucha sensibilidad y especificidad, y que esto hace que los resultados que se obtengan sean muy confiables. En medicina veterinaria en realidad todavía estamos un paso atrás con este tipo de estudios, así que por el momento nosotros deberíamos limitarnos en realidad a lo que es la observación microscópica, el cultivo y la incubación, y luego la identificación sí por técnicas moleculares. Aquí vemos cómo se observa el material obtenido de secreción bronquial cuando nosotros realizamos la observación microscópica directa en fresco. Recuerden que a partir de esa secreción bronquial se le puede agregar unas gotas de hidróxido de potasio para que se fluidifique, para que se aclare la muestra, y lo que observamos es el micelio filamentoso tabicado, que es característico del género Aspergillus, ¿sí? Es un micelio hialino. Aquí no vamos a ver que esté pigmentado con colores oscuros, que es ramificado y que es compatible con el género Aspergillus, pero que nosotros no podemos asegurar que es un Aspergillus. Para eso tenemos que obtener el hongo en el cultivo y luego realizar las pruebas para arribar a la identificación. Lo que sí entonces podemos observar en esta observación directa en fresco es que hay un micelio filamentoso que tiene tabiques, que es hialino y que es ramificado, ¿sí? Otra opción que tenemos para hacer la observación microscópica directa en fresco es agregar azul de lactofenol, de manera que les da un contraste a las hifas hialinas y las colorea con un color celeste. Así es como las vamos a visualizar al microscopio óptico. Pero no es un colorante, es decir, es un medio de contraste que lo que hace es realzar entonces la estructura de las hifas para que nosotros las podamos visualizar un poco mejor. Aquí vemos cómo se puede también procesar la muestra con una tinción de Paz, en donde realmente se magnifica mucho el tamaño de la hifa y la estructura de la hifa, de manera que para nosotros es más sencilla la observación microscópica a partir de una biopsia, con una coloración, como en este caso, una coloración de Paz. Lo que ustedes van a ver son estos trozos de hifas de micelios. En algunas partes pueden verse distintas secciones, por eso parece como un enrejado, como un entramado, pero esto nos está poniendo en evidencia la estructura entonces de los Aspergillus. Aquí vemos un corte histológico teñido con la tinción de Grocott, que es plata metenamina, en donde por acción de las sales de plata, sales argénticas, las hifas toman un color más oscuro, un color negro, a veces pardo, y esto realmente simplifica mucho la visualización en las preparaciones microscópicas. Ustedes pueden ver aquí que estas hifas que son ramificadas y en las que se observan también los tabiques, toman un color oscuro, ¿sí? Cuando este mismo preparado a lo mejor lo habíamos visto con hidróxido de potasio, las hifas se veían en un tono, o sea, se veían hialinas, no tenían pigmentos en su interior. Aquí vemos cómo desarrollan algunas especies del complejo Aspergillus fumigatus cuando son cultivadas a 37 grados. Estas son muestras de secreciones nasales. Lo que quiero recordarles es que dentro de las especies que pertenecen al complejo Aspergillus fumigatus, algunas forman conidios que tienen un color
más verdoso, más verde oscuro, más verde claro, otras que son prácticamente hialinas, y esto también tiene que ver con el medio de cultivo en el que se han sembrado. Para la caracterización taxonómica de las distintas especies de Aspergillus es necesario seguir algunas instrucciones que tienen que ver con medios que son específicos, en donde el microorganismo expresa las características en cuanto a la coloración de sus conidios. Otra característica de los cultivos es que recuerden que son todos hongos miceliales los Aspergillus. Entonces lo que nosotros vamos a ver luego es que esa colonia es vellosa, que es una colonia micelial, que no es un micelio abundante, es decir, no es aéreo, sino que se mantiene rampante, prácticamente pegado al medio de cultivo en el que está haciendo el desarrollo. Si nosotros miramos por el reverso del tubo, vamos a ver que no hay pigmentos oscuros, es decir, no son colonias de matiáceas, no son hongos negros, por más que en la parte del anverso tengan un pigmento oscuro, pero esto tiene que ver con la maduración de los conidios. El que toma color es el conidio, entonces en la medida en que va madurando o envejeciendo el cultivo, se expresa entonces el color de estos conidios, que como les decía pueden ser verdes, verdes más oscuros, verdes oliváceos, ¿sí? O verdes más claros o dorados, dependiendo de cuál es la especie que estamos estudiando. Aquí vemos unas colonias gigantes que ejemplifican un poco lo que les había comentado anteriormente. En la foto que está sobre la izquierda, el color del centro es un poco más oscuro, es un verde, un poco más oscuro, y fíjense que esto tiene que ver con la vejez que tiene el cultivo, es decir, los conidios más del centro son los que están un poco más viejos y eso les imparte entonces el color verde más intenso. Todo lo que es la periferia de la colonia tiene un color más blanco, y esto después con el tiempo va a ir tomando el color que tienen en el centro, en la medida en que van envejeciendo. En la foto que está sobre la derecha, acá el Aspergillus tiene un tono más dorado, porque es evidente que es otra especie, pero repite lo mismo, es decir, el centro es más oscuro porque es la parte más antigua de la colonia, más vieja en cuanto a evolución en el tiempo, y la periferia mantiene entonces todavía los conidios hialinos y las hifas hialinas, porque es la porción más joven del cultivo. En la medida en que van envejeciendo, todo esto toma el color y se hace uniforme. Aquí vemos una colonia con un desarrollo completo, de manera que todo tomó el color uniforme, un color dorado, y esto nos permite entonces realizar el estudio de la macromorfología. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a observar el tamaño de la colonia en función del tiempo, la vamos a ir midiendo cada 24 horas con una regla y vamos a ver cuál es la velocidad en el crecimiento y lo registramos en un cuaderno, en un registro. Luego lo que vamos a observar es la pigmentación. Acá vemos que es dorado y que si damos vuelta a la placa y miramos en el reverso, va a mantener un color hialino, de manera que no hay un pigmento oscuro que pase al reverso. No son colonias, no son hongos negros, son hongos hialinos, por más que tengan algún tipo de pigmento. Este estudio se lo llama el estudio de las colonias gigantes y nos permite obtener información para luego arribar a las claves taxonómicas que nos van a permitir entonces ubicarnos por lo menos dentro de cuál complejo de especies estamos trabajando. Esto es importante que ustedes lo consideren si van a hacer la identificación a nivel de especie de las especies justamente del género Aspergillus. En esta diapositiva lo que vamos a ver es cuáles son las estructuras que tenemos que diferenciar para poder describir la micromorfología del complejo Aspergillus fumigatus. Si observamos en la imagen, en el esquema que está sobre la derecha, vemos que en ambas estructuras, si bien son distintas y pertenecen a distintos grupos, se describen algunas características comunes. Por ejemplo, en ambas figuras hay un tubo o un estipe que es un conidióforo, ¿sí? Es una estructura que da origen o que termina en una dilatación en forma de vesícula que también se conoce como vesícula aspergilar o como cabeza aspergilar. Cuando miramos a la estructura que está sobre la izquierda del esquema, vemos que termina en unas estructuras llamadas fiálides, y se llaman fiálides porque asemejan a pequeñas botellas o palitos de bowling, y a partir de ellas salen unas cadenas de conidios que son justamente las estructuras de reproducción vegetativa o reproducción mitótica que tienen los hongos del género Aspergillus y gracias a los que es posible la dispersión en el ambiente. Cuando miramos la imagen
que está sobre la derecha en el esquema, vemos que también tiene un estipe o conidióforo, termina en una vesícula, pero acá la diferencia consiste en que a partir de la vesícula se forma una hilera de métulas o estructuras llamadas métulas. Luego, a partir de esas métulas surgen las fiálides, estas pequeñas botellitas que habíamos visto en la imagen anterior, y luego a partir de esas fiálides surgen entonces los conidios en cadena o conidios simples, dependiendo de cuál es la especie de Aspergillus en estudio. Si llevamos esta imagen para comparar con la fotografía que está sobre la izquierda de la diapositiva, vemos que claramente podemos identificar en la foto el estipe o conidióforo, la cabeza aspergilar o vesícula aspergilar, y luego las fiálides con los conidios, y en algunos casos pueden verse pequeñas cadenas de conidios, y de esta manera nosotros podemos identificar presuntivamente al complejo Aspergillus fumigatus. Aquí vemos nuevamente la estructura de una cabeza aspergilar con una serie de fiálides, y esto nos ubica en la presunción de que estamos frente a un complejo Aspergillus fumigatus. Fíjense ustedes que se ve claramente en la diapositiva, en la foto, el estipe o conidióforo, la cabeza aspergilar y una serie de fiálides que es característica entonces de este complejo de especies. Con esta diapositiva terminamos la tercera parte y nos queda una cuarta y última parte, así que pueden hacer un pequeño descansito y luego entonces terminamos con esta APO número 7 de micosis profundas.